Revista de prensa en Directo América de France 24 y Rosa Pérez Masdeu está con nosotros en el estudio. Rosa, buena mañana de miércoles. Vamos a dedicar la revista de prensa de hoy, ya a mitad de semana, a una selección de artículos sobre lo que está ocurriendo en Davos. Por supuesto, el Foro Económico Mundial. Empezamos por el medio francés Mediapart, en un texto de Matías Tepot, titulado El Foro de Davos, cada vez más desconectado de la realidad. También, entre otras cosas, un dato que me llamó muchísimo la atención es que muchos de estos líderes económicos del mundo llegaron en sus jets privados, obviando un poco también el discurso de salvar el planeta en materia de cambio climático. Efectivamente, Raúl, y esta es una de las cuestiones que señala este artículo, ¿no? Y es la desconexión de la realidad social y ecológica de la mayor parte del mundo o de todo el mundo. Bien, empieza este artículo diciendo que el Foro de Davos es la cita anual más preciada para los poderes económicos. Dice, más de 2.500 afortunados van a hacer negocios entre los pasillos de la pequeña y distinguida estación de esquí de los Alpes suizos y van a asistir a las conferencias de los altos dirigentes de grandes compañías como BlackRock, AXA, Nestlé, etcétera, y de instituciones internacionales como el Banco Central Europeo o la Organización Mundial del Comercio. Y como bien decías, ¿no? Discursos que considera este periodista desconectados de la realidad y que no abordan los efectos devastadores del capitalismo financiero. Dice, sin sorpresas, este año el tema de la desigualdad no va a estar en el centro del debate, siendo, a pesar de todo, ¿no?, la creciente desigualdad una de las principales características de nuestro sistema económico capitalista. Bien, dice, no se espera tampoco en Davos un rendimiento de cuentas a las grandes fortunas que se enriquecen, ¿no?, de las crisis. No se espera una respuesta al informe de Oxfam de este pasado 16, ¿no?, de enero, el día que se inauguraba este Foro Económico Mundial, que daba la siguiente cifra, y es que la fortuna de los 1.000 millonarios crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día. Finalmente, dice el periodista, hay que ver el Foro de Davos como un lugar donde hacer negocios y no un lugar donde resolver los principales retos de la humanidad, ¿no? Y cierra el texto con el siguiente párrafo. Dice, sí, en una crónica para el Financial Times, un comunicador inglés, antiguo consejero en Downing Street, que va a Davos, no dice lo contrario. Vamos a hablar de las 5 razones por las que sí hay que ir a Davos, Rosa. Vamos a ver el texto del Financial Times en que Rutherford Hall señala en esta inutilidad de ir a Davos, ¿o no?, con este artículo. Efectivamente, es el texto al que se refería finalmente este artículo de Mediapart, ¿no? Dice Rutherford Hall que en su crónica, en su columna semanal en el Financial Times, recupera algunos de los mensajes o de los emails que ha recibido a lo largo de la semana y a partir de ahí escribe una columna. En este caso intenta responder a un amigo que le pregunta si merece la pena ir a Davos y él dice, solo hay 5 razones por las que merecería la pena asistir a Davos. La primera, porque estás buscando un trabajo. La segunda, porque estás intentando hacer un negocio. La tercera, porque de verdad te interesa genuinamente escuchar a gente exitosa alardear de su intelectualidad. Cuarto, porque estás y deseas desesperadamente pasar 10 minutos con Al Gore o la reina Rania de Jordania. 5, porque quieres poder decir en futuras conversaciones o si este fue un gran tema de debate en Davos este año. Dice, sé que hay personas que consideran que ir a Davos les va a abrir las puertas a temas, ¿no?, que van a marcar el mundo en los futuros años. Dice, pero para eso también puede leer uno el Financial Times, que es más práctico. Dice, en resumen, nadie necesita ir a Davos, pero hay personas que necesitan mostrar que son precisamente el tipo de gente que va a Davos. Y nosotros precisamente seguimos leyendo las páginas del Financial porque hay un texto que dice, la geopolítica amenaza con destruir el mundo, que Davos creo es de G2 Rachman. Exactamente, y de este artículo nos hemos querido fijar solamente en la parte final, ¿no?, que dice que básicamente cada vez hay más políticos que consideran que no les sale a cuenta asistir a Davos y ser fotografiados con la élite económica mundial. Pone el caso de Joe Biden, que dice está determinado a mostrarse como un líder que está del lado de los estadounidenses trabajadores y que por lo tanto pues no va a proyectar la imagen que desea si se codea con los CEO, ¿no? Sí, Digamos, de las grandes compañías mundiales. Lo mismo Macron, que tiene sobre la mesa esta
polémica Claro. reforma de las pensiones, o Rishi Sunak, también alguien que viene del mundo de las finanzas, pero que también tiene huelgas constantes en su país. El que sí no asistió, además de usted y yo, Rosa, que estamos acá en la ciudad de Bogotá, fue Elon Musk. Exactamente, y él dijo que no asistía no porque considerara que fuera Davos, digamos, el epicentro de una conspiración diabólica mundial, como alguna gente considera, sino porque parece bastante aburrido. Sin embargo, los organizadores del foro acaban de confirmar que, de hecho, Elon Musk no recibió ninguna invitación para asistir a Davos desde 2015. Pero hay un manual, ¿no? Para este foro en el medio político, Rosa. Exactamente, los periodistas de Político que están en Davos están elaborando una especie de agenda, de manual diario sobre los temas que marcan la agenda del día, las personas que van a hablar, etcétera. Pero esto ya lo comentamos con nuestra enviada especial, Daniela Blandón, por lo que nos vamos a fijar en una parte de este manual que se llama Spot, visto, ¿no? Sí. Y muestran algunas de las curiosidades que observan los periodistas, digamos, detrás de bambalinas. Entre otras cosas, señalan, por ejemplo, las personas reunidas en tal cóctel, ¿no? Por ejemplo, la líder de la oposición De Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya. Exacto, reunida con el crítico del Kremlin, Bill Browder, el congresista demócrata Brendan Boyle, el director del M16, los servicios de inteligencia británica, el director de cine Oliver Stone, la diputada ucraniana Maria Medzenava, representantes de JP Morgan o, finaliza, 5 personas esnifando sustancias en el ex bar de Davos. Bueno, Rosa, está buena ese punto final. Muchísimas gracias, como siempre. Mañana, por supuesto, con más revista de prensa. Hasta mañana, Raúl. Hasta mañana.